Salmos número 90, versículo 12, dice la palabra de Dios: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, por que siempre estás al pendiente y tienes las consideraciones pertinentes para nuestra propia vida, y que estén satisfechas cada una de nuestras necesidades, sobre todo la necesidad espiritual. Por proveernos un templo, por proveernos tu palabra preciosa, por proveernos a tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nuestras vidas. Ya al momento que creímos en Cristo, hemos recibido la unción, la llenura y la presencia de tu Espíritu Santo. Te pido que sea Él el que nos haga comprender tu palabra, que sea tu Espíritu Santo quien nos arroje luz para comprender el tema y la expresión divina a través de las Escrituras santas para nuestro provecho espiritual. Te pido que bendigas los siguientes minutos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Justamente este salmo fue escrito por Moisés. Y Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, expresó en una breve oración y le clamaba a Dios y le habló en sentido propio, pero también estaba hablando, incluyendo a los suyos, diciendo: enséñanos. Tenemos que aprender. Moisés entendía y comprendía que, a pesar de ser quien era, no sabía todas las cosas. Él tenía que clamarle a Dios y decirle: enséñanos. Necesitamos aprender. Pero en particular, algo muy específico en la oración de Moisés hacia Dios. Vemos que en la petición de Moisés, justo en este versículo, es: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Necesitamos contabilizar nuestros años de vida, nuestro tiempo de vida, de tal manera que al ejercer y recordar nuestra vida, lo que hemos vivido, para que en el futuro, el tiempo que Dios nos permita de vida, podamos traer al corazón sabiduría. Lo que está expresando Moisés en esta oración muy específica es que necesitaba aprender a meditar y a reflexionar en lo que había vivido, para que encontrar, dice, traigamos sabiduría a la vida, es decir, al corazón. Para que en cada situación, en cada experiencia ya vivida, podamos aprender algo muy, muy singular para nuestra vida, para que podamos volvernos sabios. En otras palabras, lo que está expresando Moisés es que en cada aspecto vivido debe de motivarnos y de conducirnos a mejorar nuestras vidas, a que traigamos al corazón sabiduría, a no actuar de la misma manera que actuamos si lo hicimos de una manera imprecisa o incorrecta. Para que si en el pasado cometimos errores, si cometimos pecados, o si no reaccionamos de la manera más propia como requiere o demanda en la vida cristiana, pues en el futuro pueda yo reaccionar de la manera precisa como debiera de ser. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días. No debemos de entenderlo, hermanos. Hay que recordar que el Salmos es un libro poético.
poesía. Moisés escribió justamente este Salmo número 90, no lo escribió con un número de salmo, no lo escribió con números de versículos, no lo escribió propiamente y obviamente en castellano. Este salmo fue escrito originalmente en su idioma natal, que era el hebreo, y fue escrito de una manera poética en su propio idioma, lo que no encontramos en sí mismo cuando se tradujo al castellano. Es la razón por la cual dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. No se está refiriendo a que vamos a tomar un calendario. Ok, ¿cuántos años llevo de vida? Si yo nací el 27 de febrero, ok, 1, 2, 3, vamos a contar nuestros días. No se está refiriendo literalmente a esa contabilidad, sino a esa, como ya decía anteriormente, a un análisis de vida, a una reflexión, a cómo yo he reaccionado, a cómo he sido y a qué tanto he avanzado en mi vida espiritual y en mi relación con el Señor. Enséñanos, porque necesitamos aprender. Es la misma actitud, hermanos, y el mismo corazón que usted y yo deberíamos de tener hacia Dios, es decirle, Señor, necesito que me enseñes, porque necesito aprender a no ser el mismo el día de mañana, porque el día de mañana, si tú nos concedes la vida, necesito mejorar la relación con Dios, porque mejorando la relación con Dios estaremos bien en otros aspectos. Cuando los caminos, escribió Salomón en Proverbios, cuando los caminos del hombre le son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos, con él. Esto quiere decir que lo primordial y lo elemental es estar bien con Dios. Mi relación con Dios es lo primordial. Estando bien con Dios, Dios se va a encargar de que el resto de nuestras vidas y el resto de nuestros actos y de los ámbitos y áreas de nuestra vida sean las óptimas. Al punto que voy, hermanos, es que tenemos que ser sabios al meditar en nuestros caminos, en lo que ya sucedió, en lo que ha ocurrido. Si vamos unas páginas atrás a nuestras Biblias, vamos a llegar al libro de Job. En Job, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice en la Biblia, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron a Job 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía, versículo 5, que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué estaba haciendo Job o qué hacía Job, hermanos? Bueno, dice la Biblia que tenía 10 hijos en total. Sus hijos, entendemos por el pasaje que ya eran mayores de edad, muy probablemente, y ellos se reunían, los 10, y celebraban. Y cuando habían terminado ya sus banquetes propios, habiendo pasado en turno, dice en la Biblia el versículo 5, los días del convite, dice la palabra de Dios. Convite quiere decir banquete o fiesta. Así que podemos entender que cada uno de ellos celebraban algo muy particular en su propia vida, algo tenían que conmemorar, que celebrar,
y unos celebraban una cosa, otro, probablemente sus cumpleaños, no lo sabemos. Pero hacían fiesta y eran 10. Eran muy fiesteros estos muchachos. Así que cuando terminaba en turno, cuando ya Job dijo, bueno, ya conté los días de mis muchachos que ya hicieron sus banquetes, ahora voy a entrar yo, dijo, ahora es mi turno. Pero no era para celebrar. Dice la Biblia que el temor de Job, que era apartado del mal y era temeroso de Dios, y que trataba de reverenciar y de respetar los designios divinos y la persona divina, él pensaba, cavilaba, deliberaba a sí mismo Job y decía, mis hijos ya se reunieron por todos estos meses en el año, ya tuvieron sus fiestas, sus festejos, acontecimientos muy especiales, muy particulares. Ahora lo que voy a hacer, decía Job, voy a ofrecer holocaustos a Dios. Dice conforme al número de todos ellos. Porque son jóvenes y en su desvarío o en su festejo pudieran haber, quizás, dijo Job, quizás habrán pecado mis hijos en alguna situación. O habrán blasfemado contra Dios en sus corazones y ofrecías sacrificios y holocaustos a Jehová. Habiendo pasado en turno los días del convite, había sucedido algo muy particular en la vida de ellos. Había ocurrido algún evento trascendental en la familia de Job. Job sabía que al contar los días debía de traer sabiduría al corazón y él decía, muy bien, ahora que ya hubo un evento tan especial en la vida de mi familia, ahora vamos a reaccionar, vamos a actuar. Algo sucedió de enorme regocijo en la vida de Job, y Job permitió que sus hijos celebraran entre ellos mismos. Son los hermanos, tienen que hacerlo y lo van a hacer bien. Pero por si acaso mi temor de Dios no ha sido transmitido de manera correcta y ellos se desviaron y quizás ellos pelearon entre ellos mismos, quizás a lo mejor se olvidaron de tratarse bien y algo hicieron mal, pues entonces voy a interceder por ellos a Dios. Pero hubo algo, un evento muy particular en sus vidas. Entonces se tomó una decisión. Hubo una reacción. ¿A qué voy? A lo que voy, hermanos, es que si tenemos en idea, en la mente, este pasaje de Job y lo que dijo Moisés en su oración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Me gustaría que meditáramos a que como iglesia Dios nos ha concedido, hermanos, en estos últimos meses ciertas actividades como tal, como iglesia. Hemos tenido una conferencia de jóvenes organizada por la misma iglesia. Hemos tenido un sábado de mujeres también, conferencia de damas. Hemos tenido la graduación hace un par de meses atrás del colegio, la celebración del aniversario de la iglesia. Hemos tenido algunos eventos importantes, hemos recibido a varios misioneros en el transcurso de este año. Hemos desarrollado algunas actividades que han dejado marca y han dejado una huella en la congregación en el inter de este año, en el trayecto de este año. Y la Biblia dice que en la oración de Moisés, si nosotros nos apropiamos de ella, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a meditar en esos días que han transcurrido para traer al corazón sabiduría. Hemos escuchado conferencias, hemos conocido a predicadores, hemos conocido a misioneros. Dios nos ha concedido como iglesia la dicha y la bendición de conocer un poco la obra misionera en otros lugares. Han venido varios predicadores, nos han enseñado, nos han barrido, nos han dado con todo.
Y tenemos que aprender a contar nuestros días para traer al corazón sabiduría. Es decir, no podemos quedarnos estáticos. No podemos continuar siendo lo mismo. ¿Qué debemos de hacer entonces? ¿Cómo debemos de reaccionar ante estas grandes bendiciones? Ante estas situaciones que Dios estas experiencias que hemos tenido, los convivios, las cenas, las predicaciones, el compañerismo, el conocer a otros predicadores, a otros hermanos, han venido otros muchachos a participar de las actividades, nuestros muchachos han ido a otros lugares, a otras iglesias, las hermanas han ido a otra conferencia, ha habido una interacción con otros hermanos, con otros grupos de iglesia, hemos recibido a otros hermanos, hemos conocido y Dios nos ha dado palabra de Dios. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué debemos de hacer? Es sencillamente, ay, gracias a Dios porque ya salimos, ya compartimos, ya dimos la vuelta, ya tuvimos aquí un convivio, ya cenamos, qué suave, qué bueno, así me gusta, ya vino el predicador y nos 3 días, 4 días de conferencias en el aniversario de la iglesia, y qué bien, y, se graduaron varios ahí, eso está muy bonito, pero ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de actuar una vez que ya pasó ese tiempo? Número 1, si vamos a Génesis capítulo 8, versículo 18, vamos a una historia de Noé. La historia de Noé y de su familia nos enseña lo siguiente. Génesis capítulo 8, versículo 18. Dice la Biblia, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿De dónde salieron, hermano? Obviamente, ¿de dónde? Del arca de Noé, que como se le conoce. Por fin, después de casi un año que estuvieron enclaustrados ahí en el arca, casi el año, dice la Biblia que por fin salieron Noé, sus hijos, su mujer y sus mujeres de sus hijos con él. 8. De ahí nos brincamos al capítulo 9, versículo 20. Ellos se encontraron en un lugar que nunca habían estado. Ellos no habían viajado seguramente antes del diluvio. No habían los medios de transporte que usted y yo tenemos en la actualidad, así que era muy complicado y muy tardado viajar. Así que cuando se subieron en el arca y comenzó a subir el agua por el diluvio, el arca comenzó a flotar. Nunca navegó el arca. El arca no era un barco, el arca era un cajón nada más. Fue ideado por Dios, construido por Noé y sus hijos solamente para flotar, no para navegar, no tenía motor. Donde lo llevara la corriente de agua. Así que en el lugar donde Noé vivía y sus hijos, se comenzó el diluvio y comenzó a llenarse la tierra de agua, el arca comenzó a flotar y donde Dios la llevó a través de las corrientes, y dice en la Biblia que llegó y se varó el arca en una de los montes Ararat, porque son varios montes, y allí quedó arriba el arca. Y dice en la Biblia que ahí quedó en lo que hoy es parte de Armenia y Turquía. Allí topó el arca, ahí se quedó varada. Y dice que salió Noé del arca, su esposa, sus hijos y las nueras. Y el versículo 20 del capítulo 9, dice la Biblia, y después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Había sucedido algo que quizás no lo habían imaginado Moisés. De hecho, Noé, nadie en la historia, hermanos, sabía lo que era la lluvia, porque no había llovido todavía. Dice la Biblia que Dios regaba de una manera inversa a los bosques, la jungla, los montes, las plantas, toda la flora era regada
inversamente, ¿no? Dice que salía un vapor de la tierra, era de abajo hacia arriba. Pero nunca había caído agua de arriba a la tierra. Nunca. Hasta el diluvio. Así que cuando Noé dijo, arrepiéntanse porque Dios va a destruir si no se arrepienten. ¿Y qué nos va a hacer? Pues va a caer agua. ¿De dónde? Del cielo. Nah, nunca ha caído. Por eso no le creyeron. Entonces cuando vieron caer gotas del cielo, fue algo inconcebible, fue algo increíble, algo que nunca lo habían visto en ese entonces. Así que fue un acontecimiento, hermanos, inconcebible, pero sucedió. Fue un evento enorme, maravilloso. Y una vez que sucedió todo ello, construyeron el arca, comenzó a llover, se introdujeron, se encerraron en el arca. Dios cerró la puerta y la clausuró para que ya no se abriese. De hecho, ya no pudieron salir porque tuvieron que salir rompiendo el material que habían hecho. De manera tal que cuando salieron del arca, pues era otra vida distinta, otro lugar. Tuvieron que bajar del monte Ararat. Tuvieron que caminar, tuvieron que enlodarse, todo estaba mojado, todo estaba húmedo. Tuvieron que acostumbrarse a una forma de vida distinta a la cual tenían meses atrás. Todo era completamente diferente a partir de esa fecha. A partir del diluvio también, por cierto, Dios estableció las estaciones del año, tal y como las conocemos en la actualidad. De manera tal que después de un evento enorme del diluvio con todos los aspectos, ¿qué hizo Noé? Se puso a contar sus días, de tal modo que trajera al corazón sabiduría. ¿Y qué hizo Noé? Me dije Moisés otra vez, ¿verdad? Si digo Moisés me refiero a Noé, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Noé? Dice la Biblia, versículo 19 del capítulo 9 de Génesis, estos son los 3 hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Entonces tenemos el ejemplo o la ilustración de la vida de Noé después de un gran evento, de un gran acontecimiento no solamente en el mundo, sino en la tierra conocida en aquel entonces, sino a nivel familiar, vamos a decirlo así. Un evento muy particular que fue el diluvio. ¿Qué sucedió después del diluvio? Noé se puso a trabajar. Dice la Biblia, salió del arca Noé, labró la tierra y plantó una viña. No. Plantó una, después vemos otra historia que no vamos a verla ahorita, no encaja aquí en el punto. Pero trabajó. Dijo, no hay nada. Su casa por varios meses seguramente fue el arca. Ahí tuvieron que dormir, que vivir varios meses en lo que volvían a construir, tener otras viviendas a la forma muy particular de ellos y al gusto, y en lo que eso sucedía, bueno, tenían que trabajar. Tuvieron que construir, que labrar, que comer, que la manutención diaria. Siempre la providencia de Dios fue con ellos, pero Dios les dio la fuerza para seguirlo haciendo. Trabajar. Estos días venideros, hermanos, después de lo que como iglesia Dios nos está permitiendo vivir, ¿qué debemos de hacer? Debe ser unos meses o debe ser un nuevo año, y este nuevo año de vida como iglesia debe ser de intenso trabajo para nosotros. Más asistencia a la iglesia, más disposición, más entrega al Señor, más amor a Dios, más amor al cristianismo, más compromiso por Dios, más dedicación. Todos y cada uno de nosotros, chicos y grandes, hermanos, tenemos algo que hacer en la causa del Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 4, Romanos capítulo 12, versículo 4, nos enseña lo siguiente. Dios, a través del apóstol Pablo, las siguientes palabras. Romanos capítulo 12,
Versículo 4 al 8, dice la Biblia, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dijo Pablo, como iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el que tiene el don de servicio, ocúpese en servir, o el que enseña, ocúpese en la enseñanza. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pablo les recuerda a las congregaciones de Roma, a las diferentes congregaciones en Roma, y les dice, miren hermanos, todos tenemos algo que hacer en la iglesia. Somos un solo cuerpo, pero como un solo cuerpo está compuesto por varios miembros, así también nosotros somos miembros los unos de los otros del mismo cuerpo de Cristo. Y como pertenecemos a un cuerpo local, a una iglesia local, entonces cada uno tenemos distintas funciones como lo tiene propiamente un cuerpo físico. Pablo utiliza el cuerpo como una alegoría. Un cuerpo está compuesto por varios miembros y cada miembro tiene una función distinta una de la otra. Quiere decir que cada uno de los miembros de una iglesia deben trabajar y deben de funcionar como deben de funcionar. Y para ello, les dice Pablo, pues Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes habilidades sobrenaturales dadas por Dios. Y dependiendo la capacidad o la habilidad o los dones que Dios nos ha dado, dones, entonces tenemos que desarrollarlos en la causa de Cristo, en la iglesia. El que reparte con liberalidad, el que exhorta en la exhortación, el que tiene el don de servicio, pues no deje de servir, el que enseña, siga ocupando en la enseñanza, etcétera, etcétera. Si usted está desarrollando algo, querido hermano, hermana o jóvenes, están sirviendo al Señor en algo en la iglesia, no lo dejemos de hacer. No lo dejemos de hacer. Si usted pensaba venir con el pastor y decirle, pastor, yo ya no quiero que me ponga ahí, yo no quiero hacer esto, quiero tener un año sabático, como dicen algunos hermanos, ¿no? De descanso. Imagínense que Dios nos pida o nos diga, voy a tomar un año sabático, ni te voy a bendecir, ni te voy a contestar oraciones, ni te voy a escuchar, ni me busques porque voy a estar descansando de ti. Imagínense, hermano. Así que no podemos nosotros decir, no voy a hacer nada por Dios, ni es más, ni voy a ir a la iglesia. ¿Por qué no nos conviene? Porque no nos conviene en el sentido de que no nos va a ir bien. Y además, tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe, tenemos que aprender a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, que seamos mejores, que avancemos en nuestra vida cristiana. Que no nos estanquemos ahí en un solo lado, porque el agua que se estanca luego huele mal. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, en estos días como resultado de las bendiciones que Dios nos ha dado como iglesia? Estamos prácticamente o relativamente para terminar un año más, hermanos. Ya estamos en el mes 9 y ya estamos el día, ¿qué? 21 de septiembre del mes 9, nos faltan 2 meses y varios días para terminar el año. Imagínense, hermano, ¿qué hace? Hace justo lo que acabo de decir, ¿no? De que estuvimos aquí despidiendo el año. Con frío y abrigados y... ¿Hubo cena esa vez? No me acuerdo, pero bueno, por lo menos cenamos en la casa. Y aquí estuvimos tomando decisiones por Dios y agradeciéndole por lo que sucedió en todo el 2024 y por un nuevo año que venía. Y ya llevamos, hermano, 9 meses del 2025. Ya aprendió a contar sus días que van de este año. De tal modo que traiga al corazón sabiduría. Ya hemos estado reflexionando en nuestros días, en estos meses, si realmente hemos avanzado en nuestra relación con Dios o avanzado en nuestra vida cristiana o hemos hecho algo más por Dios o nos hemos preparado más por la causa de Cristo en este año para servirle mejor. Todos tenemos algo por hacer,
por el Señor. No debemos permitir que otros hagan lo que yo puedo hacer o lo que yo debo hacer, porque cuando nosotros tenemos una obligación o tenemos responsabilidades en la vida cristiana y no las llevamos a cabo, dice la Biblia que Dios va a reducir nuestras fuerzas. Proverbios 24:10 dice en la Biblia lo siguiente, Proverbios 24:10. Dice Dios a través de este pasaje, Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Dice Dios, si sabes qué es lo que tienes que hacer en la vida cristiana y no lo quieres hacer por flojedad sencillamente, o porque ya lo hice, o porque hoy no tengo ganas, dice la Biblia, tu fuerza será reducida. Y esto es entendible. ¿Se acuerda cuando se habla en la Biblia de cuando dice que aquel que se le ha dado poco y no lo hace, le será quitado lo poco que se le dio para dárselo a otro? ¿No? Hablando de los talentos. Aquel que es fiel en lo mucho, en lo poco también va a ser fiel. Pero si en lo poco no es fiel, entonces Dios no nos va a dar más para hacerlo, porque en lo poquito que tuvimos no reaccionamos de manera correcta. ¿Qué debemos de hacer entonces, hermanos, analizando nuestros meses anteriores como iglesia? ¿Y qué debemos de hacer con las bendiciones que Dios nos ha dado? Lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando como iglesia, lo que Dios nos está dando para aprender, para avanzar, para tener una relación más estrecha con el Señor. Bueno, próximos meses, próximos días, próximos años, pues lo que hizo Noé, hay que trabajar en la iglesia. Número 2, tenemos un ejemplo más. Si volvemos a Segundo de Crónicas, o si vamos a Segundo Libro de Crónicas, Segundo Libro de Crónicas, capítulo 32. Segundo de Crónicas, 32:24. Aquí vemos a un rey que enfermó. Usted recordará la historia. Segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 al 26. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Se acuerda cuando se enfermó este hombre? Que fue el profeta y le dijo, tus días, prepara tu casa porque vas a morir. ¿Cuándo? No sé, pero te vas a morir. De esta no vas a salir. Y le oró a Jehová y Dios le dio la oportunidad. Pero cuando Dios le dio la oportunidad, dice Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Se humilló. Hubo un evento sobrenatural en su vida. Hubo una situación que lo marcó y reaccionó, dice la palabra de Dios. Después de que se enalteció, dice que se humilló su corazón. Se puso a contar sus días de tal modo que trajo a su corazón sabiduría y dijo, me voy a humillar. No tiene caso que me enaltezca, no tiene caso que mi corazón se ensoberbezca, mejor me humillo. Y se humilló. Noé se puso a trabajar. Ezequías se humilló. Y es mejor, hermanos, humillarse nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Si vamos a Proverbios nuevamente, 29:23. Proverbios 29:23. Ya voy a entrar a la parte final del mensaje. Proverbios 29:23. La Biblia dice, la soberbia del hombre le abate. Ezequías se dio cuenta, hermanos, que no valía la pena tener una actitud de egoísmo, de soberbia. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra.
Y luego si vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 5, encontramos las siguientes palabras. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Estoy en Primera de Pedro 5, 5. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. ¿A quién? A los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahora, si pensamos en este versículo y nos vamos a la historia de Ezequías, pues Ezequías no pudo con Dios, porque el orgullo de Ezequías se enalteció su corazón y Dios lo abatió y se tuvo que humillar. Y hasta entonces halló gracia ante los ojos de Dios este hombre. En el pasaje de Proverbios, donde dice, que ya lo leímos, déjenme pasar para no brincarme, Proverbios 29, 23, que ya se leyó, donde dice, la soberbia del hombre le abate. La palabra abate en su idioma original quiere decir deprimir o hundir. Y en sentido figurado quiere decir humillar, porque lo hunde. Lo que está diciendo la Biblia es que la soberbia o el orgullo del corazón de una persona lo va a hundir, lo va a deprimir, lo va a humillar. ¿Cómo se dice? Es una paradoja. El que se humilla o el que se enaltece o se ensoberbece, la misma soberbia, tarde o temprano, lo va a hundir, lo va a humillar. Y así lo estableció Dios. Entonces es mejor humillarse a sí mismo para que no nos humille Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora que estamos recibiendo tanto de parte de Dios? Humillarnos. No somos mejores que nadie, pero se requiere que mantengamos nuestra vida en humildad. Voy a terminar. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 12. Hechos capítulo 1, versículo 12. Y ya con esto termino. Hechos 1:12 dice la Biblia, entonces volvieron a Jerusalén. Estamos hablando de un pasaje, un relato bíblico posterior a la ascensión de Cristo. Una vez que Él los reunió en el Monte de los Olivos, les enseñó, les dio recomendaciones, se despidió de ellos, se despidieron de Él y lo vieron cómo se iba al cielo a través de una nube. Entonces, dice el versículo 12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar o de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los hermanos de Jesús, que tuvo más hermanos. Dice la Biblia que una vez que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, un gran evento, hermano, medio triste porque se despidieron del Señor, pero muy emocionante porque el Señor los citó allí en el Monte de los Olivos. Los espero en el Monte de los Olivos mañana a tal hora, ahí voy a estar, los voy a esperar. Y fueron todos los discípulos. Y fueron las mujeres, las esposas de los apóstoles, las mujeres que seguían a Jesús, los hermanos de Jesús. Todos ellos fueron y a ver qué iba a suceder. Y entonces dice en la Biblia que Jesús habló con ellos, les encargó ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero también no se vayan de Jerusalén porque dentro de no muchos días va a venir el Espíritu de Dios sobre ustedes. A eso me voy, porque si no me voy, no vendría sobre ustedes el Consolador, el Paracletos. Entonces me voy a ir y cuando yo me vaya al cielo, a la casa del Padre, les voy a enviar a otro
a otro Consolador para que esté con ustedes todos los días. Así que no se vayan, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos. Y habló con ellos y les enseñó. Después se despidió de ellos y les dijo: ya me voy. Y vino, comenzó a levitar, se levantó una nube, lo recibió y se perdió en el cielo. Qué gran evento. Qué triste, pero qué gran evento. Triste porque ya no lo iban a ver. Ahora ya lo miraron nuevamente, ya en el cielo, ¿no? Pero en aquel entonces, un gran evento. Las últimas palabras de recomendación de Cristo a sus discípulos, a las mujeres. Y les dio instrucciones: no se vayan ahí, vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, los van a querer matar, pero no se vayan, porque van a recibir poder para que sean testigos. Y todavía les estaba advirtiendo, porque el versículo 8 dice: me seréis testigos. La palabra testigo se tradujo de una palabra que quiere decir mártires. Lo que Cristo les estaba diciendo es: los van a tratar como mártires y quizás van a morir como mártires, los van a martirizar el resto de sus vidas cuando reciban el poder del Espíritu Santo para predicar. Los van a tratar mal. Les estaba advirtiendo. Y después de ese gran evento de la ascensión y de la despedida de Cristo hacia ellos aquí en la tierra, y de todas las palabras, la última predicación del Señor, visible y audible para ellos, un gran evento. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué sucedió después de la ascensión de Cristo? Dice la Biblia que ellos perseveraban en oración y en ruego. Porque el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Después de todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, en estos meses aquí en la iglesia, en todo este año 2025, ¿cómo tenemos que actuar? Perseverar, igual que los apóstoles y los discípulos, en oración y ruego, en unanimidad. Todos estos perseveraban unánimes, literalmente significa en común acuerdo. En Mateo 18, 19, dice la Biblia así, Mateo 18, 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Se pusieron de acuerdo, unanimidad. Hermano, ¿qué debemos de hacer? O continuar haciendo con esto que Dios nos ha dado en estos años. Perseverar en oración y ruego, poniéndonos de acuerdo. ¿Qué quiere decir en común acuerdo? Pues compartiéndolo para que sepamos qué está sucediendo. Sí, la petición usted la puede compartir. Quizás hay aspectos muy íntimos, muy personales, que no los quiere compartir, no hay problema. Pero lo que se puede compartir, lo compartimos, ¿verdad? Le decimos a la iglesia: oren por mí, hay esta petición. Oren por esta situación, oren por aquello, oren por mis hijos, oren por esta enfermedad, oren por este pariente, oren por esta situación, oren por el patrón, oren por mi familia, oren por el esposo. Ponernos de acuerdo. Debemos de mantenernos, hermanos, en oración siempre, en oración y ruego, siempre. Que no se nos olvide orar, que no se nos pase clamar al Señor, perseverar en oración y en ruego. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban siendo abatidos por los aspectos materiales de la iglesia de Jerusalén que iba creciendo? Dijeron los apóstoles, juntaron a los hermanos: nosotros no podemos seguir, estamos descuidando unas áreas, ya nos están reclamando que las hermanas, las viudas de los griegos, no le estamos dando su distribución diaria, pues espérenos tantito porque ayúdennos, nosotros no podemos abarcar todo. Yo les sugerimos, dijeron los apóstoles, que ustedes mismos escojan a 7 varones llenos de fe, de testimonio, etcétera, 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 para que ellos se encarguen de eso y nosotros persistiremos, dice, en la predicación y en la oración. Y en la oración. Una iglesia siempre se debe caracterizar por orar. Que ore. En todo momento, en la casa, en el templo, en el carro, con los hermanos, solo, orar, parados, de pie, acostados, si está enfermo. Si no está enfermo, no ore acostado.
con los ojos cerrados, la cabeza inclinada para no distraernos, orar, porque la oración es eficaz en cualquier ocasión cuando la iglesia ora. La Biblia dice en Hechos 12:5, si mal no recuerdo, el versículo dice, y la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Y allí estaban los hermanos, y estaban orando, y Dios contestó, y continuaron orando, y no se habían dado cuenta que Dios había respondido. Porque la iglesia oraba. Todo lo que está sucediendo, hermanos, en nuestra iglesia, en la congregación, en estos meses, las bendiciones que Dios nos ha dado, los eventos que Dios nos ha permitido tener como congregación, todos estos son para que nos conduzcan a reflexionar y a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Es tiempo de acercarnos a Dios. No es tiempo de alejarnos, al contrario, es tiempo de vivir de cerca del cristianismo verdadero. Volver al Señor, mantenernos cerca del Señor, caminar en pos de nuestro Salvador y no distraernos con lo que el mundo pueda distraernos, sino avanzar mirando al Señor. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto, de eso no hay duda. Todo lo que está sucediendo en el escenario mundial nos apunta a que muy pronto, si la venida de Cristo en los tiempos de Pablo ya estaba cerca, con mayor razón ahora. Y el Señor nos debiera encontrar sirviéndole y viviendo para Él. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debe ser nuestra oración todos los días. Señor, quiero hacer bien, quiero mejorar. Ya pasó un día y la regamos, pues, si me permite el término. Ya fallamos. Bueno, va a haber otro día, si Dios lo permite, para poder mejorar y para poder retomar y rectificar lo que hicimos mal. Que Dios nos dé su ayuda y su bendición. Vamos a orar.